Bien, entonces vimos ejemplos con inserción, copiado. Chicos, un poquito de silencio. Y entonces ahora vamos a empezar a ver, vimos la interfaz, ahora tenemos que ver cómo lo implementamos. Bueno, dijimos que el árbol es como una lista bidimensional. En la lista simplemente enlazada, cada celda que contenía un dato tenía un puntero a la siguiente. Bueno, acá necesitamos avanzar en dos direcciones, por lo tanto vamos a tener dos punteros. Entonces vamos a tener, cada celda va a tener un campo con el dato que le vamos a llamar el em, y dos campos punteros, uno que va a apuntar al hermano derecho, o sea, hay un puntero por cada dirección en la que avanzamos. Como acá avanzamos por hijo más izquierdo y hermano derecho, bueno, tenemos un campo hermano derecho que le llamamos right y un campo hijo más izquierdo que le llamamos left child. Es bastante natural, digamos, ¿no? Bueno, un árbol como este que está acá, implementado con celdas, sería algo como lo que está acá. Bueno, tenemos la raíz C, vive en una celdita C, que tiene como campo hijo más izquierdo un puntero que apunta a la celda que contiene a R, el hijo más izquierdo de C. Después, fíjense, el padre, en este caso C, solamente apunta al hijo más izquierdo. Para recorrer los hermanos, los voy recorriendo por hermano derecho, ¿no es cierto? Tienen punteros, R tiene un puntero derecho que apunta a G y G a W. Fíjense que acá las linitas en el esquema con celdas no son las mismas que aparecen en el árbol. ¿Tá? En el árbol yo apunto directamente a los hijos, acá no, apunto al hijo más izquierdo y ahí voy accediendo recorriendo los hermanos. Bien, y así como en las listas tenemos una celda de encabezamiento. La celda de encabezamiento, el dato no me importa, el hermano izquierdo está en null, perdón, el hermano derecho está en null y el hijo más izquierdo es el que apunta a la celda de la raíz. Si el árbol estuviera vacío, acá en el hijo más izquierdo tendría un null. No habría raíz, no apuntaría a la raíz. Bien. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer el iterator? Bueno, el iterator, bueno, lo primero que uno esperaría es, como en listas, tener un iterator que es un puntero a celda. Bueno, por empezar, bueno, si lo pensamos como que la lista de hermanos es como una lista, tendríamos que tener un puntero a celda, pero además, por supuesto, que esté avanzada, porque si no, no podríamos, igual que en las listas, no podríamos insertar, ¿se acuerdan? Pero fíjense que, acuérdense que en el árbol tenemos muchos end, tenemos muchos lambda, y tenemos que poder diferenciarlos, porque podría ser que yo quiera insertar acá, en el lambda 3, o en el lambda 2. Si el iterator fuera puntero a la celda anterior en la lista de hermanos, entonces la posición correspondiente a lambda 3 sería el puntero a la celda que contiene a F. Bueno, bárbaro, entonces, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué sería la posición correspondiente a este lambda 2? Lambda 2 no tiene una celda a la izquierda, digamos, ¿no? Entonces no lo podría hacer, Bueno, la cosa es que piensen un poco, pero la solución es la siguiente. El iterator es una estructura con 3 punteros. No con un solo puntero, sino con 3 punteros. Bueno, uno a la celda que contiene el dato. Si acá estoy pensando que n es el iterator correspondiente a x, al elemento x acá, bueno, este x vive en una celda. Bueno, el iterator contiene 3 punteros a celda. Uno, el puntero a la celda que contiene el dato. Otro puntero prep a la celda que está a la izquierda. Y otro para el padre, para la celda que es padre. ¿Está?
En el caso que la posición es una posición no dereferenciable, o sea, un lambda, el PTR, el puntero a la celda que contiene el dato, digamos, sería nulo, porque esa celda no existe. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Bien, ¿está? No confundir el campo, la estructura iterator con la estructura celda, ¿no? Celda tiene dato y dos punteros, uno a la celda hijo más izquierdo y otro a la celda derecha. Y el iterator contiene tres punteros, uno a donde está el dato, o no está si es un lambda, y otro al padre y otro al hijo, al hermano izquierdo. ¿Está? Entonces veamos este ejemplo, fíjense. Tengo este árbol que ya lo vimos, tengo posiciones dereferenciables como A, B, E, F, qué sé yo, y posiciones no dereferenciables como cada uno de estos lambda que están acá. Yo tengo que poder diferenciarlas a todas, ¿no? Porque puedo querer insertar, borrar en las posiciones dereferenciables e insertar en las posiciones dereferenciables y no dereferenciables. O sea que las no dereferenciables las tengo que poder distinguir entre sí. Entonces fíjense, una posición como la E, que es dereferenciable, bueno, el iterator correspondiente, acuérdense que tiene tres campos, PTR, PREV y FATHER. Bueno, PTR, ¿qué va a ser? PTR es el puntero a la celda que contiene a E. Yo acá puse PTR igual a E. Esto es un poquito un abuso de notación, ¿no? En esta tablita cuando pongo PTR igual a E, en realidad quiere decir PTR igual al puntero a la celda que contiene a E. ¿Está? Bien, entonces, por empezar, PTR apunta a la celda que contiene a E. PREV, ¿quién va a ser? Es el hermano izquierdo. E no tiene hermano izquierdo, ¿no es cierto? Es el hijo más izquierdo, o sea, el primero de la lista. Es como si hiciera el PREV de una lista, del vigand de una lista, ¿no es cierto? Bueno, no hay nadie a la izquierda, por lo tanto el PREV correspondiente a E va a ser null. No hay nadie a la izquierda. Y después FATHER, bueno, el padre de E, ¿quién es? B. En realidad, acuérdense, acá sería FATHER igual a puntero a la celda que contiene a B. ¿Está? Bueno, F, otro nodo dereferenciable, otro iterator dereferenciable. Bueno, PTR igual a F, el puntero que contiene a F. PREV igual a E, el puntero a la celda hermano izquierdo. En este caso, este F tiene un hermano izquierdo que es E, entonces es el puntero de la celda que contiene a E, y el padre es B. ¿Está? Bien, eso con las celdas, con las posiciones dereferenciables. Ahora una posición no dereferenciable, por ejemplo el lambda 1, este que está acá, el primer lambda que está acá colgando del E, es el que obtengo si hago hijo más izquierdo de E, ¿no es cierto? Obtendría este lambda 1. Bueno, ¿cuál es su iterator? Su iterator correspondiente es el PTR, sería la celda que contiene el dato. En este caso no hay dato porque es un lambda. Entonces en este caso el PTR es null. Todos los que son lambdas, su PTR correspondiente es null. Bien, el PREV, bueno, como es un lambda que proviene de haber hecho un hijo más izquierdo, es el hijo más izquierdo, digamos, ¿no? Por lo tanto no tiene nadie a su izquierda y por lo tanto el PREV es null. Y finalmente el padre, ¿quién es? Bueno, el padre es E. Bueno, el lambda 2 similar, null, null, y el padre es F. Eso me permite distinguir a dos lambdas, como el lambda 1 y el lambda 2 son dos lambdas que se obtienen haciendo hijo más izquierdo, pero en un caso se obtuvo de hacer hijo más izquierdo de E y en el otro hijo más izquierdo de F. Por lo tanto, lo único que los ayuda a ubicar adentro del árbol son sus punteros a los padres. Después, el lambda 3. El lambda 3 es una posición no dereferenciable que se obtuvo de haber hecho ¿qué? No un hijo más izquierdo, sino un hermano derecho. Si hago hermano derecho de F, obtengo lambda 3. Bueno, y lambda 3, PTR igual a null, porque es no dereferenciable. Entonces,
PTR necesariamente tiene que ser null. No hay nada ahí, no hay celda que contenga el dato, porque no hay dato. Prev es F. Fíjense que en los otros lambda 1 y lambda 2 el prev era null, porque eran hijos más izquierdos, ¿no es cierto? Acá no es un hijo más izquierdo, es el hermano derecho de F. Entonces, prev es F. Y father es B. Bueno, repasen todos los siguientes que están acá. Cada uno, fíjense que entiendan por qué están esos valores ahí. Bueno, entonces vemos que tenemos una clase celda. Vamos a tener la clase celda, que tiene como campos el LMT, el em, el dato, y después dos punteros a right, al hermano derecho, y al hijo más izquierdo, left child. En realidad es leftmost child, ¿no? Yo para no hacerlo tan largo, pero es leftmost child. Bien. Estos punteros, por lo general, cuando tenemos una estructura como esta celda, tenemos un constructor que construye una celda vacía, digamos, sin dato, y los punteros los pone en null, por una cuestión de higiene, decimos, ¿no es cierto? Para que cuando yo creo la estructura, de entrada, si tengo punteros, los pongo en null. Entonces yo después, si sé que los voy a referenciar y me da un error, enseguida voy y veo que el puntero está en nulo y veo que algo pasó, que hay un error de lógica. Si yo fuera y me encuentro con un puntero, con un hexa ahí, con un puntero en una dirección, no sé qué pasó, si la celda está mal apuntando, fue mal liberada o qué sé yo, o si realmente apunta a algo, no sé nada. En cambio, si sé que hay un null, es que hay un error de lógica por el cual estoy referenciando un puntero que nadie en ningún momento lo apuntó a nada. Bien, y después entonces tenemos la clase iterator. Bueno, cell es privada, ¿no es cierto? En realidad el usuario ni debería saber, al igual que en listas, no es una clase que el usuario va a usar. Es privada y el constructor, fíjense que es privado, todos los métodos y miembros son privados, por lo tanto nadie podría usarlo. Lo único que puede usarlo es dentro de la clase tree e iterator porque las declara friend. Bien, iterator sí es una clase pública que tiene sus métodos públicos que son, por ejemplo, acá es constructor por copia. Después vamos a ver que hay otros más, está el leftmost child, el right, hay varios métodos. Y privado que tiene, bueno, ¿se acuerdan? Dijimos que el iterator tiene 3 punteros, PTR, prev y father. Bueno, para iterator tenemos un constructor. Es muy común que cuando vayamos haciendo, por ejemplo, insert, erase, etcétera, queremos construir un iterator y tenemos sus campos, los campos correspondientes. Tenemos el campo a la celda, el campo al previo, al hermano izquierdo, y el campo al padre, father. Y queremos construir el iterator. Bueno, una sería declarar el iterator, decir iterator P, y después poner p.ptr igual a lo que sea, p.prev lo que sea, y p.father lo que sea. Todo esto, por supuesto, dentro de los métodos de la clase tree, porque esto supuestamente nadie fuera de la clase tree, el usuario, no lo debería ver. Pero dentro de la clase tree va a ser muy común que sea en insert, erase, que yo tenga que crear iterators y asignarle valores a los campos. Fíjense que acá para construir un iterator necesitaría 4 líneas. Una para declarar el iterator y después 3 para asignarle cada uno de los campos. Como esto es muy común, conviene tener lo que yo llamo un constructor utilitario, que construye un iterator a partir de los campos correspondientes. Tengo el prev, el PTR, el prev y el father, son punteros a celdas, y me construyo el iterator, le asigno los valores en la cadena de inicialización. ¿Esto qué? No es nada, yo podría hacer todas las cosas así, pero fíjense que en vez de hacer esto, yo con ese constructor voy a poder decir iterator P
de, qué sé yo, si acá iba a poner A, B, C, bueno, P de A, B, C. Una sola línea, rápidamente construye el iterator. Bien, eso fíjense, piensen después cuando vayan a ver los códigos, cuando creamos iterator, que si no lo hacen así, tendrían que por cada línea de esa, tendrían que ir declarando todas esas cosas. Ese constructor es privado, ¿no? Este constructor utilitario es privado porque maneja celdas, punteros a celdas, y el usuario ni siquiera debería saber que existen las celdas. Bien, los iterators los comparo. Los puedo comparar, mejor dicho, no es que los puedo comparar. Cuando recorra, voy a comparar iterators entre sí y sobre todo los voy a comparar contra n para ver si llegué al final de algo. ¿Tá? Entonces me tengo que sobrecargar los operadores igual y distinto, igual que los iterators de lista, se pueden comparar entre sí, pero solamente por igual y distinto, no por, acuérdense, menor, menor igual, mayor, mayor igual. ¿Tá? Y básicamente, ¿qué hago? Comparo, fíjense que lo único que comparo, cuando comparo dos iterators P y Q, acuérdense que cuando ustedes, por ejemplo, si ponen en algún lugar, tienen dos iterator PQ, y hacen P, por ejemplo, if P igual a Q, por alguna razón, los quieren comparar, ustedes sobrecargan entonces el operador igual, y cuando llaman, entonces cuando el compilador ve esto, ¿qué hace? Llama a aquel método, al operator igual igual, con this apuntando a P, y Q es el argumento de operator igual igual. ¿Se acuerdan de eso, no? Sobrecarga de operadores. Yo recibo un argumento que es el Q, el que está, digamos, a la derecha del operador de comparación, y el que está a la izquierda lo recibo como asterisco dis. Bien, entonces acá tengo que comparar. ¿Qué comparo? Bueno, para saber si dos iterators son iguales, bueno, uno pensaría que los iterators tienen tres campos punteros, ¿no es cierto? Puntero a celda. Uno pensaría en que va a comparar los tres. No, bueno, solamente hay que comparar PTR, el campo correspondiente a la celda que contiene el dato. ¿Por qué? Porque todos los lambda, cuando los comparo por igualdad, todos los lambda son iguales entre sí. ¿Tá? Eso es lo que me permite hacer que llegue, cuando llego al final de la lista, comparar con t.n. Bueno, hay un detalle, no tengo que comparar los tres campos punteros del iterator, solamente el campo PTR, que contiene la celda. Entonces todos los n son equivalentes entre sí, para este operador de igualdad. Bueno, el operador de igualdad compara por igualdad, el operador distinto compara por distinto. ¿Tá? Acuérdense que en C++ uno pensaría que si uno define el operador de igualdad, el operador distinto es simplemente la negación del operador de igualdad. Y uno pensaría que el compilador lo sintetiza por mí, lo escribe por mí. Bueno, no, lo tengo que hacer explícitamente. Eventualmente, si el operator igual, acá yo lo hice explícitamente, igual, compara por igual los punteros. Y distinto compara por distinto los punteros, ¿no es cierto? Si mi clase fuera una clase muy complicada, en la cual yo acá cuando implemento el operator igual, acá hay todo un código muy complejo y muy costoso de hacer, cuando voy a implementar el distinto, no tengo que duplicar la operación para el distinto, sino que pongo retorno not, el igual. ¿Está? El distinto puede llamar al operator igual, para evitar duplicar código. En este caso es todo tan simple, comparar los punteros, que simplemente dupliqué el código. Igual llama igual y distinto llama distinto, de punteros. Bueno, ya dijimos, los nodos no pueden compararse por los operadores de comparación menor igual, mayor igual. Y las posiciones no referenciables son todas, entre comillas, iguales entre sí. Bueno, left child. Bueno, creo que acá tenemos un dibujito.
Este es el código, pero vamos a interpretarlo mejor. Fíjense que uso el operador, el constructor utilitario, leftChild, retorna un iterator que lo construye con el constructor utilitario que toma 3 punteros a celda. Tanto leftChild como right. Bueno, ahora con un dibujito vamos a ver qué es lo que tiene que retornar. Supongamos que n, tengo un nodo n en el árbol, como este que está acá, y me piden, el usuario escribe m igual a n.lchild. Me pide el iterator correspondiente al hijo de n. Bueno, lo que tenemos que definir es cuáles son los campos ptr, prev y fader de m. Construir a m y asignarle los campos ptr, prev y fader. Bueno, el ptr de m, ¿quién es? Bueno, si yo tengo fader, ¿no es cierto? Y tengo que tener el ptr de su hijo más izquierdo. Bueno, ¿quién es? Es m, está en la celda del padre de n en el campo leftChild. ¿Está? Yo tengo n.ptr es un puntero a la celda que contiene a n. En su campo leftChild tengo el puntero al hijo más izquierdo. ¿Está? Fíjense que tengo que hacer n.ptr, ese es un puntero a celda, lo tengo que referenciar asterisco y después tengo que tomar el campo .leftChild, asterisco punto flechita, por eso tengo n.ptr flechita leftChild. ¿Estamos? Ahora, prev, el prev de m. ¿Quién es el prev de m? ¿Quién está a la izquierda de m? ¿Puede haber alguien a la izquierda de m? Es un leftChild. A n le apliqué leftChild. Por lo tanto es el hijo más izquierdo, por lo tanto no tiene que haber nadie a su izquierda. Por lo tanto ya sé que en prev va null. ¿Está? ¿Y el padre de m quién es? Es el restante campo celda que necesito para el iterator de m, es el padre de m. ¿Quién es? Y es n, ¿no es cierto? n.ptr, porque n es el iterator, que tiene un campo ptr, que es el puntero a la celda. ¿Está? Fíjense que a la izquierda del operador de asignación, perdón, a la derecha del operador de asignación, en estas tres líneas, no aparece nunca algo que yo extraiga de m. Estoy asignando los valores a m. ¿Está? Tomo toda la información de siempre de n, que es el que me dan, el padre. Alguno de ellos podría ser que sea nulo. Por ejemplo, si supongamos que n fuera una hoja y la está haciendo el leftChild, su hijo, la posición esta, sería no desreferenciable. Y por lo tanto el campo m.ptr debería ser null. Bueno, pues está bien, ¿no es cierto? Porque en n.ptr, la celda esta, en el campo leftChild, acá, en esta posición, en este punterito, tendría un null. Así que todo funciona bien. ¿Está? Bien. Bueno, estas tres líneas que están acá, fíjense lo que está acá en la función iterator, en leftChild. Lo que pasa es que en vez de poner tres liñitas, creando el iterator y después asignándole los valores, directamente usa el constructor utilitario que toma 3 punteros a celda. Le pasa ptr en leftChild, null y ptr. En forma compacta ahí de un saque, crea el iterator. Bueno, ahora el write. Tengo un iterator n y ahora me piden el iterator correspondiente al iterator que está a la derecha. Sería acá el Q que está acá. Bueno, de nuevo, tengo que crear el iterator y asignarle los tres valores, ptr, prev y fader.
Bueno, PTR, ¿quién va a ser? Yo tengo, acuérdense que me tengo que, acá a la derecha de los operadores de asignación, de estos campos celda, tengo que tomar solamente información de n, que es el iterator que me pasaron. Entonces, como yo tengo n, ¿quién va a ser el PTR correspondiente a Q? Bueno, n.write, n.ptr flechita write. Yo tengo n y tengo que tener el puntero a la celda siguiente. n.ptr es el puntero a la celda, lo de referencia asterisco y le tomo el campo write, y ahí tengo el puntero a la celda que contiene a Q. Prev. Bueno, prev es el que está a la izquierda de Q, pero Q, como Q lo obtuve haciendo write de n, el que está a la izquierda de Q es directamente n, n.ptr. ¿Estamos? Y el padre de Q, ¿quién es? Bueno, como es un hermano derecho de n, el padre tiene que ser el mismo. ¿Estamos? Fíjense que de nuevo acá podría ser que este Q sea un lambda, en cuyo caso acá Q.ptr, todo lo que está acá va a ser un lambda. n.ptr en write es un lambda, porque acá en esta celda, en el campo write, habría un lambda. Un null. Bueno, todo eso es lo que está en la función esta, que está acá, write. Bien. Bueno, y después, bueno, fíjense, está toda la clase. Bueno, miren insert y erase. Insert y erase. Crea una celda y tiene que hacer todos los enlaces. Por favor, les pido, miren ustedes. Se lo dejo para ustedes. Y splice es una combinación. Si ustedes miran el código de insert, de erase y después de insert, splice es básicamente hacer un erase, pero en vez de después, en erase, por supuesto, en erase, bueno, hace un erase recursivo, va llamando a los hijos y va haciendo erase de los hijos, y después borra la celda, ¿no es cierto?, y retorna al iterator correspondiente. Bueno, en splice hace primero como si hiciera un erase, y después en un erase en from, y después hace un insert en to. Nada más que lo que sacó de from, lo mete en to. Me queda una duda más atrás. Sí. Cuando definen las clases de celda y generador, Sí. ahí. La clase celda podría ser una estructura en la parte privada del árbol. Sí. Después lo vamos. Esta es la versión básica. No hay clases anidadas. Después celda va a estar anidado adentro de tree. Y la parte de la clase generador podría estar en la parte pública o en Sí. parte pública y privada. También anidada, pero en la parte pública. Bueno, entonces las funciones estas, véanlas ustedes. Find, bueno, find es dado un árbol y un elemento, busca el elemento en el árbol. Retorna al iterator correspondiente a donde lo encontró, si lo encontró, y si no, retorna a n. Bueno, en realidad, fíjense, este código que está acá es genérico, o sea, no hace uso de nada privado de la clase, lo único que hace es uso de los métodos públicos, o sea que en realidad es independiente de cómo está implementado. Clear hace erase de began, como acuérdense que erase de un nodo borraba el nodo y todo el subárbol correspondiente, si se lo aplico a began, borra todo el árbol. Es como en lista cuando hacíamos erase del rango began end. Acá no hace falta porque no es una lista lineal. Al hacer erase de began ya borra todo el árbol. Bueno, began, fíjense, pero retorna un iterator apropiadamente construido a partir de, habíamos dicho que el iterator, la celda de encabezamiento, era tal que su hijo más izquierdo era la raíz.
Bueno, fíjense después.